Cordial saludo. San Enrique Sotavento, Córdoba, 03 de marzo del 2023. Mi nombre es Carla Carolina Banda Nifredo, estudiante de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre. Aquí me encuentro con el licenciado Álvaro Madera, docente en el área de Filosofía, a quien solicito muy amablemente su permiso para realizar esta entrevista, la cual consta de 15 preguntas, que tienen como objetivo acercarnos a los retos y desafíos a los cuales un docente se enfrenta en el área. ¿Cómo están? Hola, niña Linda, mucho gusto, encantado de escucharte, de hacer que pueda colaborar y te felicito por estar estudiando filosofía, una materia muy linda, muy importante y que deseamos que el gobierno le ponga más atención porque nos enseña a desarrollar mucho el pensamiento. Gracias. Bienvenida a mi casa. Gracias. Proseguimos con las preguntas. Primera, ¿cuál fue la razón que lo conllevó a formarse como docente en el área de filosofía? Bueno, en primer lugar, cuando estudiaba bachillerato, llegué al quinto y al sexto, pero lo que hoy es décimo y undécimo de bachillerato. Empecé a ver una materia nueva llamada filosofía. Me gustó tanto porque el profesor que la enseñaba también motivaba a leer, a estudiar. Entonces, desde ese momento me tracé un ideal y me dije, voy a estudiar filosofía. No solamente para estudiar filosofía, sino para aprender a filosofar y enseñar a filosofar a otros. Todo depende también de las condiciones que tenga uno a su alrededor. Y una condición importante para mí fue el profesor de filosofía en esa época. Segunda pregunta. Según su perspectiva, ¿cómo define el concepto de didáctica y de qué manera la aplica en el aula con sus estudiantes? Bien. La didáctica es la ciencia que nos enseña a practicar reglas importantes de cómo enseñar. Igualmente, cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas reglas podemos dividirlas en esa enseñanza, los elementos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje. Tenemos al profesor, tenemos al estudiante, tenemos a la asignatura, tenemos al método y los objetivos. 5 elementos intervienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la didáctica nos va a llevar con buenas ganas a desempeñar ese papel importante en el proceso del conocimiento. Es lo que yo pienso que puede ser la didáctica. Encontrar en ella una herramienta que nos sirva para enseñar. Todo lo dirige a la práctica. Le agrego otra cosita más, digo que entre esos elementos que intervienen en el momento de enseñanza-aprendizaje tenemos al estudiante. El discente es el elemento primordial, lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que en algunos han considerado en la revolución copernicana el centro del saber. El muchacho es el centro, todo depende de él. Todos estudiamos para él, todos trabajamos así como el sol. En el sistema solar, todo gira alrededor del sol. Acá todo debe girar alrededor del estudiante. Ahí está también el profesor, que es el guía. No es el sabelotodo, pero sí es el animador, para que
el estudiante le coja amor a la filosofía. Tenemos también la asignatura. La asignatura es el alimento que va a servirle al estudiante, lo que vamos a alimentar de esa materia. Tenemos también que sería asignatura los objetivos, en los propósitos que nos hemos orientado. Y así sucesivamente, eso es lo más importante en la educación. Proseguimos a la tercera pregunta. ¿Utiliza estrategias o métodos especiales para facilitar el aprendizaje del estudiantado? Indudablemente que hay que utilizar estrategias y métodos. Yo pienso, la primera estrategia que debe tener el maestro, esa que se impone, es conocer al estudiante, conocer al alumno, conocer los rasgos psicológicos y sociales, psicobiológicos, porque generalmente el alumno cuando está en décimo está alrededor de 15, 17, 16 años, está en un proceso de adolescencia. Entonces el profesor debe saber qué quiere ese muchacho, qué aspira ese muchacho, qué cosas buenas que piensa la vida, qué desea hacer, sí, cuál es su futuro, qué piensa. Por lo tanto, la primera estrategia debe ser conocer al estudiante. La asignatura, sí, conocer al estudiante, sus antecedentes, sus perspectivas, sus intereses. Es decir, el profesor debe comenzar conociendo al estudiante, conociendo su familia, conociendo de dónde viene, conocer todo lo que va a trabajar. Es indudable lo que se debe hacer. ¿Cómo puede describir su relación con los estudiantes dentro y fuera del aula? Bueno, la relación, yo pienso que la educación es como un matrimonio. Debe haber amor entre los integrantes, que el novio sienta amor por la novia y que la novia sienta amor por el novio. Si falta uno de esos elementos, se derrumba el mundo amoroso. En la educación, realmente la filosofía, de amor del profesor por lo que va a enseñar y de amor del estudiante por lo que va a aprender. Si en uno de ellos no hay amor, se cae el mundo pedagógico. Entonces vamos a partir de este principio que es el amor. En todas las materias, en todas las cosas debe existir amor. Conocer las circunstancias psicológicas. La producción del profesor por conocer al estudiante, realmente importante. Conocer su pasado, conocer su futuro. Eso es lo más importante. Necesita el estudiante no de estar solo. Necesita un orientador. Y ese orientador puede ser el profesor. Debe haber siempre una relación entre estudiantes y profesor dentro del salón y fuera del salón. Dentro del salón, pues, el estudiante es la vida del profesor educativo. El profesor es el guía. Y fuera del salón también puede ser para corregir los errores, algunas inquietudes que tenga el estudiante. Ahí el profesor se preocupa por desarrollar y ampliar lo que no pudo decir en el salón de clase. Desde ese punto de vista, yo pienso que hay una buena relación entre los profesores y los estudiantes. ¿Está de acuerdo con que se considere que las tecnologías de la información y las comunicaciones han impactado de una manera positiva en la educación? Bien,
Yo pienso que la filosofía es hija de su época. No se piensa lo mismo en la época primitiva que en la época actual. No se piensa lo mismo en una posilga que en un palacio. Tenemos diferentes pensamientos. En aquellas épocas anteriores no había esta tecnología y hacíamos lo posible por quedar bien con los estudiantes. Pues ahora hay una evolución, una revolución tecnológica que hay que saberla aprovechar. Que si se sabe aprovechar, pues hay ventajas, hay cosas positivas que nos pueden servir para el desarrollo intelectual del muchacho y también del profesor. Todo depende también de la responsabilidad que tenga el estudiante. Ahora hay más facilidades para estudiar, pero yo veo que hay menos responsabilidad del estudiante. Si se unieran la facilidad más la responsabilidad, los objetivos fueran muy positivos. Se hace necesaria esa tecnología actualmente. O sea que está de acuerdo con que se impactan de una manera positiva, pero con responsabilidad que se deben manejar las tecnologías. Hay que aplicar la responsabilidad, sí. Inclusive con el visto bueno, inclusive para los padres de familia, que es lo que estamos viendo. Bueno, la 6. Al momento de realizar las evaluaciones a sus estudiantes, ¿qué aspectos o criterios tiene en cuenta en ellos? Bueno, para evaluar, lo primero que pienso es en los objetivos que me tracé. Cuando yo estaba preparando el tema, la clase, me tracé ciertos objetivos para que el muchacho comprendiera. Por lo tanto, yo voy a evaluar los objetivos. Y para evaluar los objetivos necesito emplear diversidad de acciones, diversidad de verbos. Entre esos verbos está, por ejemplo, definidos, que es lo más sencillo. Después de definir, podemos decir comprenderlo, hacer un ensayo, relacionar, es decir, que no sea una sola cuestión, sino que poco a poco el estudiante vaya avanzando en el proceso de esa evaluación. No únicamente memorizar, sino que el alumno sepa aplicar lo que aprendió. Por eso hay que evaluar los objetivos, distinguir, enumerar, redactar, disminuir, bueno, son lo que más se utiliza en el método y también en la evaluación. Es lo que yo siempre he hecho. Hoy sí, porque ya no hay más. Siguiente. ¿Considera usted que el docente en formación que estudia a distancia o virtual puede adquirir los conocimientos que se deben tener para ser un profesional? Nuevamente. ¿Considera usted que el docente en formación que estudia a distancia o virtual puede adquirir los conocimientos que se deben tener para ser un profesional? Voy a partir nuevamente de algo importante. Sí se puede adquirir, basado en una palabra necesaria llamada responsabilidad del estudiante. Amor a lo que está haciendo. Amor al estudio, pero basado en la realidad. Y sí se ven muchas cosas. Si hay autodidactas, hay personas que no han ido a una universidad y han adquirido un grado cultural superior, quizás superior a aquellos que han pasado 6 tantos años en la universidad. Por lo tanto, yo pienso que vamos a partir del concepto lindo. Ese concepto se llama responsabilidad y amor por lo que yo quiero ser. Siguiente. ¿Cuál cree usted que es la finalidad de la educación? La finalidad de la educación
es preparar a la juventud para algo nuevo, prepararnos para un buen futuro en Colombia, en el país, en el lugar donde viva, es decir, prepararnos para un buen futuro. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un docente del área de filosofía? Bien, la filosofía no es una ciencia exacta, por lo tanto, una de las características del profesor es tener un apetito insaciable por lo que está estudiando. No decir que ya sé. Hay un ejemplo muy grande que es que de Sócrates, solo sé que nada sé. Ser humilde en ese conocimiento, pero tratar de buscar más conocimientos. El profesor de filosofía debe ser investigativo, debe ser inquieto, debe ser un personaje que se distinga por cultura general, que se distinga por un ser investigativo y que lleve a cabo también la investigación de otros estudiantes, es decir, que sea sociable. Ser sociable significa que comparta su conocimiento y que, ante todo, sea investigador. Es de suma importancia hacer uso de elementos que conlleven a realizar materiales didácticos en pro del aprendizaje en su clase. Sí. El profesor de filosofía se va dando cuenta qué método me ha servido, qué estrategias puedo utilizar para que X o Y aprenda, porque todo el mundo no aprende al mismo tiempo. Hay unos que captan más rápido que otros. Por lo tanto, hay algo importante que le gusta al estudiante. Yo he observado que al estudiante de esa edad, 16, 17 años, le gusta la música. Y yo me he valido de llevar a mis clases música. He llevado un vallenato en donde cualquier mensaje filosófico me sirva para dar la clase. O llevo, por ejemplo, una canción de Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Una canción de otros filósofos que me sirven para analizar con ellos, y he visto que me sirve al estudiante de música, le gustan cosas nuevas. Es hablar de cosas nuevas. Por lo tanto, a mí me dio resultado llevar música al salón, pero esa música ya la tengo preparada. El mensaje, no todas las canciones tienen mensaje filosófico. Entonces busco 10, 5, 4 canciones que tengan coincidido para la clase, hago un escrito en unos documentos sobre cada alumno y le pongo la canción, para que ellos analicen el mensaje, para que ellos analicen a qué filósofo pertenece esto, y así me dio resultado. Se hace la clase alegre, muy amena, y también deja buenos resultados. En sí, el docente debe adaptarse al método de aprendizaje del estudiante. El estudiante, el mismo profesor, bueno, hay métodos, los métodos ya no están todos en el aire. Uno poco a poco va creando métodos. La misma necesidad obliga al hombre a avanzar. ¿Qué materiales utiliza para realizar contenidos didácticos en su clase? Anteriormente nos acabó de decir que las canciones, ¿cierto? ¿Qué otros materiales en sí utiliza para...? A veces la misma naturaleza. La misma naturaleza, la ecología, el campo. Por ejemplo, nosotros escuchamos la canción Río Amarillo.
Río Arillo fue testigo de que uno analiza esa canción y esa canción nos da un material didáctico. Gracias a la vida, nos dice Mercedes Sosa. Si se calla el cantor, nos dice Horacio Guaraní en sus canciones. Entonces allí hay la importancia de lo que es hablar, lo que es emitir un concepto. Si se calla el cantor, ustedes, ¿qué pasa? No tenemos que hablar, tenemos que decir. Es necesario entonces nosotros crear muchas cosas más que el libro no nos dice, pero el mismo Feito nos dice, vamos a emplear esta herramienta. ¿Cuáles son los pasos que tiene en cuenta para planear una clase? Los plazos escasos, ¿verdad? Primero, pensar en el tema. Segundo, pensar en el estudiante. Lo que voy a decir, el mensaje, ¿cierto? El mensaje, las estrategias que voy a utilizar y luego la evaluación. Esos son los 5 pasos necesarios que se hacen en una pedagogía. ¿Considera usted importante el acompañamiento de los padres de familia para el desarrollo del proceso educativo del estudiante? Es muy necesario. Y es más, cuando los padres de familia están preparados, tienen siquiera terminado el bachillerato o ya han ido a la universidad, pues le pueden servir como texto guía a sus hijos. En nuestro medio San Andrés, nuestro recuerdo indígena, lamentablemente nuestros padres, algunos no terminaron primaria, algunos no terminaron bachillerato. Creo que ninguno llegó a la universidad, por lo tanto eso es un obstáculo al estudiante para avanzar. Pero si los padres de familia están preparados, ayudan, motivan a seguir estudiando y le enseñan muchas cositas que el profesor no pudo enseñar. Por lo tanto, sí es necesaria la intervención del padre de familia. Última pregunta para finalizar la entrevista con el profesor. ¿Cómo fue su primera experiencia al enfrentarse en un aula de clase? Bueno, todas las cosas tienen su primera vez. Mi primera vez fue casualmente en bachillerato. Me asusté, pero gracias a Dios pude preparar el tema. Por lo tanto, lo que yo les digo a los que se inician, que no improvisen. Nada es fecundo bajo los brazos de la improvisación. Cuando se improvisa no se investiga. La investigación es el surco de las ciencias, la ciencia aplicada a las cosas de la vida. Procuremos siempre de ir preparado. Preparado, cuando uno está preparado, pierde el viaje. Es como cuando un campesino va al monte y no lleva rula. Significa que él no va a trabajar. Pero si yo voy preparado con mi texto, con mis trabajos, entonces significa que voy a trabajar y me sale más positivo el trabajo. Ese es el ejemplo y el consejo que voy a dar a los que están empezando. Bueno, terminamos dando agradecimiento a usted, profe, por recibirnos aquí para permitir realizar esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarme y las puertas de mi casa están abiertas para cualquier estudiante que quiera hacerlo. Tengo todavía el concepto de aquel profesor de filosofía que no hemos terminado de estudiar. El hombre no termina de estudiar, sigue estudiando. Y el profesor
de filosofía, cuando enseña, debe comprender que está aprendiendo. Yo hoy he aprendido contigo. Inclusive, tengo que 12, 13 años que ya no hablo de filosofía, pero hoy me han dado la oportunidad de regresar y de repasar ciertas cosas que hasta se me habían olvidado. Gracias por permitirme recordar estas cosas. Gracias a usted.